Vamos a comenzar con la materia de estructura de datos aplicada y en particular vamos a iniciar con lo que es la unidad uno. La unidad uno es corta entre comillas, abarca solamente dos temas. La unidad uno lleva por nombre conceptos básicos, dentro de los cuales vamos a abarcar los temas de tipo de datos abstractos o los TDA o los ADT, dependiendo su significado o su nombre en inglés o en español. Vamos a hablar un poquito de este tipo de datos abstractos. Vamos a hablar un poquito de recursividad. Ahí vamos a empezar ya a realizar algunos pequeños programas dentro del lenguaje. Mi pregunta, chicos, ¿qué tipo de lenguaje han manejado en sus anteriores clases de programación, chicos? ¿Qué lenguaje de programación han trabajado? HTML y PHP, profe. Ok, un lenguaje de etiquetado, no es de programación, pero sí es lenguaje. ¿Y qué más me dijiste, perdón? ¿PHP o lenguaje? Ok. PHP. ¿Qué, no, lenguajes de programación han trabajado con Java, con C Sharp, con Python? ¿Con qué lenguaje han trabajado en sus anteriores clases o en sus anteriores sesiones? ¿No? ¿Nadie se acuerda? En segundo creo que trabajamos con Java. Con Java. Ok, ¿quién más? C Sharp. Con C Sharp, ¿quién más? Ok, creo que los demás no trabajaron con ningún tipo de lenguaje. Bueno, pues bueno, en particular vamos a trabajar con C, ¿sale? Eh, entonces, para que vayamos conociendo un poquito de la diversidad de lenguajes que podemos manejar, obviamente cada uno tiene sus ciertas características y su cierta estructura, ¿sale? Pero es muy similar, entonces no se van a complicar mucho la vida. He trabajado con Java, con C, y con C Sharp y poquito de Python, ¿sale? Entonces, pero vamos a trabajar o vamos a utilizar el lenguaje de programación C y sobre eso vamos a realizar algunos programas más adelantito. Mientras, vamos a empezar con algo de conceptos básicos y como introducción vamos a empezar lo siguiente. Vamos a empezar definiendo qué es un dato. Algunos de ustedes ya conocen el significado de dato, algunos no, pero vamos a comenzar hablando acerca de esto. Dice, en concepto, dice que es la representación simbólica de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa y que además indica un valor que se le asignan a las cosas. Ok, algunos de ustedes tienen el concepto de que un dato es el mínimo tamaño, el mínimo valor que se puede manejar dentro de lo que es un sistema informático, ¿sale? Un bit. Bueno, es un concepto también válido, más sin embargo, datos en este entorno, en la parte de estructura de datos, vamos a referirnos más a la parte que es una representación simbólica de una variable, ¿sale? Un dato es un valor que se le asigna a una cosa, algún objeto o alguna forma. Entonces, dice que el dato va a ser un indicador de un valor que se le da a algún objeto, ¿sale? O alguna cosa. Se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras, ¿sale? Los datos los vamos a considerar como representaciones simbólicas, ¿sale? Que van a representar una variable y que van a tener un valor asignado a una cosa. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Los datos pueden ser clasificados según su criterio y almacenados en un soporte, digital o no digital, con el fin de ser consultados y acceder a ellos de manera simple y rápida. Todos esos datos que dijimos que van a ser una representación simbólica, van a poder ser almacenados dentro de una base de datos o dentro de un almacén, que ese almacén va a permitir que nosotros podamos almacenarlos, guardarlos y que después podamos hacer uso de esos datos para, eh, para necesidades propias o para necesidades de la solución de un problema. Entonces, recordemos, un dato es un valor que se le asigna a un objeto. Por ejemplo, un objeto puedo ser yo.
o una persona. Vamos a tomar el caso de una persona X. Ese es el objeto. Un dato de la persona es su nombre. Un dato de ese objeto persona es sus apellidos. Otro dato de ese objeto persona puede ser su edad. Otro dato de ese objeto persona puede ser su estatura, ¿sale? Su peso, su color de piel, su número telefónico, su correo electrónico, su preparación académica. Entonces, el concepto de dato debe de tomar un poquito de más forma. El dato es un valor que se le asigna a una cosa. Ok, la cosa persona tiene una gran cantidad de datos, ¿sale? Ese dato puede ser, como ya lo mencionaba, su nombre, su apellido, su edad, su preparación académica, su número de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los datos que nosotros vamos a poder almacenar dentro de un contenedor. En base de datos lo podemos clasificar así. Todos esos datos son almacenados en un contenedor que llamamos bases de datos. Ok. ¿Qué tipos de datos son capaces o somos capaces, son capaces los equipos de cómputo y el lenguaje de programación de identificar? Los tipos de datos que son capaces de leer, de identificar y de procesar son los siguientes. Ustedes ya los conocen. Estos tipos de datos pueden ser numéricos, del tipo entero, del tipo real, inclusive del tipo flotante, del tipo decimal, del tipo, bueno, X tipo de datos numéricos. Nosotros vamos a poder almacenar datos del tipo normales, de los tipos de datos que ya conocemos, porque ya vamos un poquito de programación. Esos datos pueden ser enteros, reales, en general pueden ser numéricos. Además de los datos numéricos, nosotros podemos almacenar en esas bases de datos texto, dentro de los cuales existen unos tipos de datos, que son los caracteres, que son las cadenas, etcétera. Adicional al tipo de datos numérico y texto, tenemos otro tipo de datos que es muy utilizado dentro de lo que es la programación, que es el tipo de dato booleano, el cual representa únicamente dos tipos de estados, el verdadero y el falso o el 0 y el 1. Entonces, en términos generales, decíamos que un dato, ¿vale?, es una característica, un atributo que se le da a un objeto. Esos datos o esas características son almacenados en una base de datos, ¿sale? ¿Qué datos son capaces de almacenar y qué datos son capaces de procesar los sistemas de programación, sistemas informáticos? Los que ustedes ya conocen, los tipos de datos naturales, ¿sale? Como lo son los numéricos, como lo son los textos, como lo son los lógicos. Bueno, en general, obviamente, de ahí se desglosan una gran variedad de datos más, ¿no? Pero bueno, en general numéricos, texto y lógicos. Esos son los tipos de datos que un sistema informático, un lenguaje de programación XCA son capaces de administrar y procesar. Ok, continuamos un poquito. Hasta ahí. ¿Queda alguna duda? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Solamente es una parte introductoria al tema. Esto pues ya más o menos ustedes lo deben de conocer, inclusive el concepto de dato, la relación que conlleva estos datos, dónde son almacenados y los tipos de datos naturales que podemos utilizar en programación. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? No, profe, ninguna. Si recuerdan que lo han visto, si recuerdan que lo han platicado, inclusive si recuerdan que ya lo han usado en algún tipo de lenguaje de programación, no importa si fue C, si fue C Sharp, si fue Python, si fue Java, cualquier tipo de programación maneja este tipo de datos generales. A este tipo de datos los vamos a conocer como naturales, ¿sale? Bueno, algún ejemplo de dato, ya se los platicaba a ustedes. Algunos datos del objeto persona son los siguientes y también son clasificados en dos tipos de datos, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que pueden ser tomados
en particular casi son números y que pueden ser cuantificables, que podemos realizar ciertas operaciones y que podemos realizar ciertas operaciones matemáticas, aritméticas dentro de lo que son ese tipo de datos. Los datos cualitativos solamente describen una característica del objeto, ¿sale? Por ejemplo, volvemos al ejemplo que les comentaba. Tenemos al objeto persona. Este objeto persona tiene un conjunto de datos. Esos datos son características del objeto, ¿sale? Esas características pueden dividirse en dos, datos cualitativos y datos cuantitativos. Los datos cualitativos nos van a permitir realizar operaciones aritméticas, ¿sale? Con sus características, con lo que es almacenado dentro de ese dato. Los datos cuantitativos nos van a permitir conocer información general del objeto y asimismo también poder realizar ciertas operaciones. Obviamente ya no serían aritméticas, serían otro tipo de operaciones. Pero bueno, estos son los tipos de datos naturales con los cuales un lenguaje de programación trabaja. Y ya los han visto en clases anteriores. Ahora sí, vamos a definir lo que es la materia. ¿Qué es una estructura de datos? Una vez partiendo de lo que ya es, lo que es un dato, el concepto de lo que es el dato, el tipo de datos naturales que manejamos, ¿sale? Y algunas características de los tipos de datos o alguna clasificación como cuantitativos, cualitativos, ahora sí ya vamos a poder definir qué es una estructura de datos, ¿sale? Bueno, en concepto, una estructura de datos es una colección de valores, ¿sale? Conjunto de datos. La relación que existe entre estos y las operaciones que podamos hacer con ellos. Ok, bueno, la estructura de datos nos va a permitir realizar una colección de todos esos valores que podemos manejar o que un sistema informático puede manejar y a su vez la relación que existe entre ellos y qué operaciones podemos realizar con ellas. ¿Sale? En otras palabras, las estructuras de datos son una forma de organizar los datos. ¿Sale? Ok, los datos ya están almacenados, ya están guardados, pero no solamente es almacenarlos, guardarlos, sino también usarlos. Ok, y no solamente es usarlos, sino usarlos de una manera eficiente. Para eso se crearon las estructuras de datos, para usar los datos, no solamente usarlos, sino usarlos de una manera eficiente. ¿Sale? De tal manera que nos permita realizar unas operaciones con ellas de forma muy eficiente. Y destaco la palabra muy eficiente, la puse en negrita, aunque está muy hasta abajo. ¿Por qué? Porque no solamente es contar con los datos. Dos, no solamente es almacenar los datos, sino hay que saber almacenar esos datos para que esos datos puedan ser utilizados en operaciones necesarias de manera eficiente. Hasta ahí, ¿queda alguna duda de lo que es estructura de datos, chicos? Les voy a mostrar una imagen que desglosa un poquito más la definición de estructura de datos. Son como pequeñas notas, son pequeñas notas que aclaran ciertos conceptos. Una estructura de datos son formas de organizar información para manipular, buscar e insertar datos de manera eficiente. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas estructuras de datos. Quédense con el concepto mientras. Son formas de organizar información para manipular, buscar e insertar datos de manera eficiente. Las estructuras de datos consisten en eso, en almacenar los datos, o son esos contenedores de datos, pero no solamente es almacenarlos, sino organizarlos, almacenar esos datos de forma eficiente. Hasta ahí, ¿se va entendiendo lo que es una estructura de datos, chicos? Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver a qué me refiero con almacenar datos de una manera eficiente. ¿Sale? Yo sé que ahorita a lo mejor pueden decir, ok, sí, yo entiendo el concepto de estructura de datos. Lo que usted quiere decir es que podemos guardar datos, pero no solamente se trata de guardar datos, sino guardar datos
y organizarlos de una manera eficiente, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos acceder a ellos y realizar ciertas operaciones y sean fáciles de utilizar. Un ejemplo. Ustedes van a una zapatería y obviamente hay objetos o hay datos, como tú lo quieras llamar. Si no existiera un lugar para zapatos de mujer y un lugar para zapatos de hombre, el problema de encontrar unos zapatos sería más grande. ¿Por qué? Porque buscaría zapatos por toda la tienda. ¿Por qué? Porque todos están revueltos. Y no se trata solamente de que de que estén los datos o los zapatos, sino que estén organizados y ordenados. Entonces, las zapaterías lo que hacen es organizar zapatos de hombres, zapatos de mujeres, inclusive de niños, de jóvenes y de adultos. Y algunos por colores, algunos por diseños, etcétera, etcétera. Son formas de cómo almacenar ciertos elementos. Eso es una estructura de datos, ¿sale? Almacenar de una forma eficiente los datos dentro de una base de datos. Bueno, hablamos de, de las estructuras de datos, digo, hablamos de los datos naturales, bueno, el concepto de datos, hablamos de los datos naturales, hablamos de las bases de datos, hablamos de las estructuras de datos y bueno, las estructuras de datos tienen cierta relación con un concepto que ustedes ya conocen o que están viendo en metodología de la programación. Ah, no, ustedes vieron en metodología de la programación. ¿Y qué relación tiene con qué palabra? Bueno, o con qué concepto. Las estructuras de datos tienen relación con los algoritmos. ¿Ustedes recuerdan qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie o un conjunto de pasos o instrucciones que nos permiten llevar a cabo el resolver un problema de manera eficiente. Eso es un algoritmo. Entonces, ese conjunto de reglas, ese conjunto de instrucciones que un algoritmo hace para que un problema se resuelva de manera eficiente, tiene una relación con las estructuras de datos, ¿sale? Como les comentaba, no solamente es almacenar los datos, sino almacenarlos de una manera eficiente. ¿Cómo? Mediante la utilización de ciertos algoritmos que nos van a permitir, ¿sale? Almacenar los datos de una manera eficiente. Y eso da como lugar un elemento que vamos a estudiar enseguida, que son los tipos de datos abstractos. Ok, estamos entendiendo un poquito ya mejor el tema. Datos, bases de datos, bueno, concepto de datos, bases de datos, estructura de datos, algoritmos, y los algoritmos forman las estructuras de datos implementando tipos de datos abstractos. Ahora, ¿qué son los tipos de datos abstractos? Un tipo de dato abstracto, un TDA, como ya lo vamos a ir conociendo, un tipo de dato abstracto o ADT en sus siglas en inglés, ustedes lo pueden encontrar de las dos maneras. Es un tipo de dato abstracto. ¿Qué significa la palabra abstracta? Que no se vea simplemente, que se excluye de, ¿sale? O que no forma parte de algo. Es un tipo de dato que no forma parte de los datos naturales, como son los tipos de datos numéricos, los tipos de datos caracteres, los tipos de datos booleanos que platicábamos hace rato. Dice que es un tipo cuya representación como tipo concreto ha sido abstraída. Entonces, este tipo de datos son almacenados de una forma abstracta, que no conocemos cómo fueron almacenados, pero que cumplen con una función, que es el permitir el uso de esa información, y cuyos datos solo se pueden acceder a través de un conjunto de operaciones. ¿Sale? Entonces, un tipo de dato abstracto es diferente a un dato natural. Los datos naturales, recordemos que nos referimos cuando hablamos de ellos, son de tipo texto, del tipo numérico, del tipo booleano en términos generales. De ahí destacas los string, los int, los float, los
char, los text, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de lenguaje de programación que manejes. Esos son los tipos naturales. Los tipos de datos abstractos son un tipo de datos diferentes que almacenan ese tipo de información, pero los almacenan de una forma abstraída, oculta para el usuario de cómo almacena esos datos y de cómo maneja esos datos y de qué operaciones utiliza para mostrar esos datos. Obviamente, los tipos de datos abstractos tienen la función o la meta de proveer un tipo de almacenamiento concreto, más eficiente, dependiendo la situación o la visualización de los datos que tú quieras mostrar. Ok, ese es un tipo de datos abstracto. Con base a un problema, esos datos son almacenados mediante un algoritmo. Entonces, usando un algoritmo, nosotros podemos almacenar esos datos y con base a eso, dar solución a un problema. Rápidamente. Les voy a plantear una, una situación real. ¿Sale? Ok, ustedes están en la cocina y tienen una taza para tomar café, que es la consentida. ¿Sale? ¿Qué es la consentida? Que a ustedes les gusta mucho. Por ende, es el que primero lava, lo limpian mejor, ta. Ok, bueno, yo fui a la cocina, agarré mi taza, la limpié, la guardé en una tina, ok, y después puse encima el plato, otra taza, un sartén, una jarra, etc. Ok, el tipo de almacenaje fue meter mi taza favorita y después lo que no me agrada. Ahora, para la siguiente vez que yo use esa taza, que va a ser en la noche, porque tomé café en la mañana, el problema va a ser que tengo que sacar todos esos datos, digo, todos esos elementos, el sartén, la olla, el, la jarra, etcétera, para poder sacar mi taza favorita. Entonces, ese ya es un problema. El problema fue que no tuve a la mano mi taza, a pesar de que fue la consentida. Entonces yo tengo que idear una forma de cómo guardar los elementos que los trastes en este ejemplo, para que mi taza consentida siga siendo la primera en lavar, pero que sea también la primera en que yo pueda sacar para utilizar. ¿Sale? Entonces, con base a un problema, genero una forma de cómo guardar los utensilios y de así poder acceder a ellos. Entonces, de eso se trata el tipo de datos abstractos. Con base a un problema, generar un algoritmo que me permita manejar mucho mejor esos datos y de una forma eficiente. Entonces, los tipos de datos abstractos, TDA o ADT, cumplen con ciertas características. Cumplen con o aplican ciertas técnicas de programación que permiten definir nuevos tipos de datos. Una. Dos, son adecuados en la aplicación, a la aplicación que se está creando, son orientados a las aplicaciones que se crean. Este tipo de datos abstractos son programas cortos, legibles y flexibles. Es un tipo de dato que se utiliza sin considerar su implementación. Bueno, estos tipos de datos los encontramos en la diapositiva siguiente. Estructura de datos. Nosotros manejamos un conjunto de datos estáticos y dinámicos. ¿Sale? Bueno, dentro de los cuales los estáticos se dividen en dos, simples y compuestos. Los simples son todo este conjunto de datos naturales que nosotros ya conocemos, que son los booleanos, los char, los integer, los real, los string, los arreglos, conjuntos, registros y archivos. Son un conjunto de datos que
son del tipo natural, porque forman parte solamente de dar un atributo a un objeto. Y después de ahí, nosotros tenemos una estructura de datos dinámica, ¿sale? Dentro de las cuales los TDA o los tipos de datos abstractos muestran su significado en un concepto más amplio. Lo que son las pilas, las colas, las listas, los árboles y los grafos. Esta es la clasificación de los TDA. Ahora, o los tipos de datos abstractos. Quiero que quede bien claro el concepto de tipo de dato abstracto. Un tipo de dato abstracto representa un dato cuyo valor, cuya representación ha sido guardada o ha sido mejorada, sofisticada, ¿sale? Para que los datos puedan acceder, bueno, para que cuando nosotros queramos acceder a los datos, podamos hacerlo de una manera eficiente. ¿Cómo se da esa abstracción? Pues con la implementación de ciertos algoritmos para el almacenamiento de datos que al final van a dar la solución a un problema que va a permitir la utilización de esos datos de una manera más eficiente. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Vamos a comenzar a hablar un poquito de las operaciones que podemos llevar con los TDA, pero eso lo vamos a ver una vez que volvamos a conectarnos, ¿sale?